Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, profesor. ¿Puede hablar un poquito más alto, por favor, o más cerca al micrófono? Lo tengo al máximo, Pablo. ¿Ahí me escuchás? Sí, lo escucho. Soy medio mayor con A ver, dificultad, pero me acerco un poquito yo, gracias. me acerco un poquito más a la computadora. Ahí lo tengo al máximo. Bueno, Se le escucha vamos a bien, recibir un gracias, profesor, muy saludito. amable. No, por favor. Bueno, quienes puedan conectar la cámara, bienvenido sea, así voy voy a poder conocerlos personalmente y no ser solamente un nombre detrás de la pantalla. Bueno, yo me presento, mi nombre es Juan Facundo Dominoni, yo soy docente de la cátedra ya hace 21 años
y este año me ha tocado ser el docente rotativo que complemente en las diferentes salas de las comisiones, ¿sí? Ciertos temas en particular. El tema de hoy que nos convoca es un tema específicamente de la responsabilidad civil, y vamos a estar analizando en una idea de una clase que no sea magistral, sino que sea bastante operativa a los efectos de que ustedes puedan estudiarlo, el tema bien. La idea es que ustedes tengan ciertas preguntas o modos disparadores para poder sí apreciar lo que es el tema y comprenderlo separando aquellas cosas que uno suele advertir que en los exámenes se falla, que es por ahí unas confusiones, que son por ahí confusiones por el mismo término que se utiliza en la definición, que hace que por ahí una respuesta no esté bien justificada. Así que en función de esto, yo les voy a compartir un PowerPoint, ¿sí? Mientras vamos con las explicaciones. A medida que surja algún tipo de cuestión o pregunta de ustedes con respecto al tema, pueden avisarme, sea o me interrumpen por voz, o eventualmente me mandan un mensaje acá al chat, así leemos la pregunta y la contestamos, ¿sí? Vamos a compartir entonces. A ver, espérenme un segundito porque hay un problema de conexión. Estoy con red baja. Un segundito. Ahí, Pablo, tendrías que ya escucharme mejor. Sí, se lo escucha bien, ya anterior ya se lo escuchaba mejor, profesor, Perfecto. gracias. Bueno, entonces les decía, vamos a compartir, y no me permite compartir un Power que les había preparado. Bueno, vamos a tratar de... no está el anfitrión aquí presente, así que vamos a tratar de llevar adelante. Lástima porque era con gráficos para que ustedes lo puedan ir viendo a la par. El tema de hoy, como les decía, es un tema de responsabilidad, y dentro de lo que es la estructura de la responsabilidad civil, estamos hablando de esos presupuestos o pilares que tienen que existir para que alguien que ha sufrido un daño injusto sea reparado en su totalidad, sea en forma de la misma manera en la reparación, sea en especie, o eventualmente sea en dinero, porque no pueda ser reparado de otra manera. ¿Sí? Esto que ustedes empezaron a transitar con las clases pasadas en cuanto a lo que es la responsabilidad civil, hace a, digamos, a algo que nosotros empezamos a ver con muy buenos ojos hace 3, 4 décadas. Esto es el avance de ciertos criterios o principios que van más allá de quién es el responsable de un accionar dañoso, y llegan a un punto de inflexión en donde lo que les interesa al moderno derecho de daños es que sea indemnizada la persona que ha sufrido ese daño. Ya no importa tanto el autor, sino que importa, ¿sí?, que sea reparado.
¿Cómo? Y de acuerdo a su accionar, y si no ha accionado, de acuerdo a lo que las mismas normas establezcan en función de que él, por ejemplo, que la persona que debe responder sea garante o esté en una posición legal que se beneficiaba por el accionar de un dependiente, entonces ahí sí la ley le imputa el daño a sí mismo como para que tenga que responder. ¿Sí? Cuando ustedes ven y empiezan a leer el capítulo, empiezan a comprender que dentro de la estructura de los presupuestos de responsabilidad civil tienen los 4 presupuestos que serían la antijuridicidad, el factor de atribución, el daño y la relación de causalidad. Entonces, cuando ustedes han leído o se les ha comentado algo acerca de la antijuridicidad, seguramente ustedes habrán relacionado en forma inmediata que la antijuridicidad es la prohibición, es decir, algo está prohibido. Al estar prohibido, ¿sí? Uno debe analizar si esa prohibición es válida y si esa prohibición me afecta a mí o afecta al todo. ¿Por qué? Porque esto va a determinar un juicio de valoración. La antijuridicidad como tal es específicamente un criterio de valoración normativo. ¿Y qué es esto? Para traerlo bien al llano. Es un juicio de valoración en donde yo lo que trato de determinar es si la norma jurídica justifica o no justifica el acto dañoso. Es decir, es lo mismo que yo pase un semáforo en rojo y atropelle a una persona y provoque un accidente, a que provoque un accidente un auto de la policía que cruzando en rojo, pero con las sirenas prendidas persiguiendo a un ladrón en otro vehículo, ocasiona un daño. Bueno, hay que ver esto, porque una cosa es el accionar que está justificada, en este caso, causa un daño, la policía, por ejemplo, debe reparar, pero la extensión en el resarcimiento va a ser menor a la responsabilidad que yo voy a tener si yo traspasé ese semáforo en rojo y causé un accidente. ¿Por qué? Porque yo no estaba en ninguna función pública, en ningún servicio público y en ninguna causal que la ley me permita a mí eximirme de responsabilidad. ¿Sí? Este es, digamos, el juicio de valoración normativo, es decir, conforme la norma, la antijuridicidad, lo que busca es saber si mi accionar, mi acción u omisión, ¿sí? Está dentro de una norma que justifica o no justifica dicho daño. Ahora bien, cuando ustedes van, digamos, a analizar la antijuridicidad y a un sujeto en particular, inmediatamente se les va a pegar por ahí en la lectura, por ahí en algún fallo, que por ahí no estructura bien los conceptos, va a relacionarse por ahí antijuridicidad con culpabilidad. Y la culpabilidad es algo absolutamente diferente. ¿Por qué es diferente? Porque la culpabilidad ya no es un juicio de valoración normativo, como habíamos dicho, de la antijuridicidad, sino que es un juicio de valoración fáctico. Va a analizar si el sujeto autor del daño causó ese daño en función de, por ejemplo, una imprudencia, una negligencia, una impericia, lo que es la culpa, o tuvo realmente una representación mental o tuvo una intención de causar ese daño, dolo. ¿Sí? Entonces, sobre esa diferenciación de antijuridicidad y culpabilidad, ustedes, para entrar en el tema, la primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿qué es lo que nos interesa saber a nosotros? ¿Cuál es la conducta del sujeto? ¿Cómo cuál es la conducta del sujeto? Claro, ¿cuál es la acción o conducta del sujeto frente a la prohibición? Es decir, ¿el sujeto viola la norma o no? Si la viola, debe responder. Si no la viola, porque hay una causal de justificación, ¿sí? Por ejemplo, causar un mal mayor para evitar un mal menor, ¿sí? Eso hace que se exima de responder. Todo esto
nos va a marcar digamos, un ABC a la comprensión de lo que es la antijuridicidad y el daño. Cuando hablamos de antijuridicidad y daño, decimos, bueno, algo es antijurídico porque está en contraposición de la norma, en contraposición de la normativa o del principio general del derecho, que es el neminem ladere o principio de no dañar al otro. ¿Sí? Cuando uno daña, debe responder. Entonces, ¿qué tenemos que analizar en la relación antijuridicidad-daño? Si el infraccionamiento o el infraccionar la norma me lleva a mí a la causación de un daño. Esto es importante porque nosotros vamos a poder analizar en algunos casos que, por ejemplo, no todo daño deriva de un acto antijurídico, porque el daño está justificado. Ejemplo, lo que les estaba hablando. Ejemplo, el de las empresas que contaminan, pero que tienen certificado habilitante. ¿Por qué? Porque pagan un cierto monto al Estado para estar habilitadas y contaminando, pero contaminando, digamos, en un límite razonable. ¿Sí? Y también ustedes van a ver que existe algo claro en esto de la antijuridicidad y el daño, es que no todo acto antijurídico siempre va a ser dañoso. Y hay supuestos, que ustedes por ahí lo van a ver en diferentes libros, que habla de la antijuridicidad inocua. ¿Qué es la antijuridicidad inocua? Es, por ejemplo, una casa que tiene una chimenea, un hogar, ¿sí? Que tira elementos para quemar, ¿sí? Mucha gente se calefacciona con maderas, con leños, y también mucha gente se calefacciona con basura. Es una realidad. Entonces, esto, a ver, en principio sería antijurídico, porque sería, yo estoy contaminando, pero no está siendo resultado, digamos, de lo que se exige por ley, que sea dañoso. ¿Por qué? Porque es ínfima esa contaminación en comparación con el resto de la polución, ¿sí? Que ha incorporado el ser humano. Léase de los propios gases que emanan de los automóviles. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Sí? Perfecto. A vos solo, Pablo, te veo. Perfecto, ahí está. Bueno, entonces, eh, dentro de estos, digamos, estos conceptos nuevos que nosotros estamos analizando en lo que es la responsabilidad civil, van a ver algo que parece simple, es simple, pero tiene su incidencia para complicarles a veces la vida en el análisis, en el estudio de las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden las palabritas que están dentro de la propia definición, esto que yo les decía anteriormente. Dentro de lo que es la estructura de los pilares o presupuestos de la responsabilidad, tenemos la relación de causalidad. La relación de causalidad, o también llamado nexo de causalidad, es algo absolutamente diferente al concepto de causa que ustedes habrán visto como causa fuente o causa fin o causa motivo al analizar las obligaciones. ¿Esto qué es? Causa como tal, ¿sí? Puede ser el origen, la finalidad perseguida de un negocio o eventualmente la finalidad que cada uno tiene en mente con relación a una obligación en la cual se vincula. Esa es la teoría de la causa. Ahora bien, de este lado nos encontramos con la relación de causalidad, que en realidad la relación de causalidad es ese nexo que me va a vincular a mí otros presupuestos de la responsabilidad y me va a llevar a mí a poder unir, es decir, linkear esos presupuestos para poder llegar a un resultado. ¿El resultado cuál sería? Hay un solo resultado, que un daño se ha producido y ese daño es consecuencia de ¿qué? De una serie de hechos. Esos hechos, que son los
hechos antecedentes o condiciones que fueron moldeándose hasta que se encadenaron en forma anterior a la producción. Más simple, el daño no se produce por un hecho aislado. El daño se va a producir por cierta, digamos, conjunción, ¿sí?, de estas condiciones o hechos que lo van a desencadenar. Entonces, si nosotros vemos o analizamos específicamente lo que es el concepto de la relación de causalidad, nosotros vamos a ver que la relación de causalidad nos marca que es el enlace fáctico o material que debe necesariamente existir entre un hecho, que es el antecedente, le hace la acción o la omisión de un sujeto, con otro consecuente, el daño. Es decir, une hecho, acción u omisión con el daño. Al unirlo, ¿qué es lo que hace? Bueno, físicamente lo que está marcando es conectar la ilicitud con el daño en forma primaria y en forma indirecta determinar la relación del perjuicio con el factor de atribución. La razón suficiente por la cual se le reprocha a alguien cierto tipo de accionar. ¿Sí? Entonces, regla a tener en cuenta, no confundir nunca causalidad con culpabilidad de la gente, del agente, ¿no? ¿Por qué? La causalidad, ¿sí?, recuerden, va a conectar la ilicitud con el daño. La culpabilidad va a determinar ese daño conectado con un sujeto, ¿sí? De tal manera que, fíjense, para traerlo ya rápidamente con un ejemplo, si yo intento saber por medio de este nexo causal si un daño lo puedo yo imputar, señalar, atribuir a un hecho antecedente, esto es algo independiente del juicio que yo haga, le hace juicio de valor subjetivo, que haga respecto de la conducta de un sujeto. Y acá se nos plantea el caso del dueño o guardián. El dueño o guardián, ustedes lo van a ver en diferentes situaciones, en donde uno, por ejemplo, yo soy dueño de mi auto, ¿sí? Y autorizo a otra persona a utilizar ese auto. Por eso le entrego la que se llama la tarjeta azul, ¿sí? En cuyo caso, si ocasiona un daño, ¿quién va a responder? El dueño y el guardián. ¿Por qué? Porque el guardián está haciendo uso de la cosa en función de esa autorización que yo mismo le he dado. Si yo me pongo a conectar físicamente la ilicitud con el daño, por medio de la relación de causalidad, entiendo claramente que el daño se ocasiona porque a quien yo le di el auto, él transgredió un semáforo y chocó. Pero yo no causé el daño. ¿Por qué yo debo responder? Yo solamente soy el dueño. Por eso, porque la ley establece que, por ejemplo, yo siendo dueño respondo por los hechos de los dependientes. En este caso respondo por los hechos del guardián, quien usó el auto como si fuera el dueño, no siendo el dueño, porque yo lo autoricé. ¿Entienden? Entonces, en esos casos, ustedes empiezan a ver que se van a diferenciar. A ver, permítanme, Secretaría Académica está ahí, ahora, de Secretaría Académica. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Necesito a alguien de Secretaría Académica que me habilite la función que me deshabilitaron. Si me escuchás. Bueno, mientras tanto, seguimos. Entonces, ustedes van a ver que estos supuestos de incorporación de varios sujetos que deban responder, ¿sí?,
hacen que no siempre yo pueda decir que el que ocasiona un daño es el que va a responder económicamente o físicamente. ¿Sí? Entonces, sobre esa base, ahí voy, lo tengo habilitado, vamos, ¿sí? ¿Están viendo que estoy compartiendo la pantalla? Sí, profe, ahí se ve bien. Bien, bueno. Esto era para que ustedes tengan, por lo menos para poder visualizarlo y que no sea tanto una exposición como les dije al inicio. Entonces, dentro de las funciones de la relación de causalidad, ustedes van a ver dos que son las esenciales, las que van a determinar el qué y el cómo del análisis del nexo causal. Por un lado, nos ayuda a diferenciar la autoría del daño, es decir, saber quién es el autor. Cuando el resultado dañoso es atribuible a una acción u omisión de un sujeto o de una cosa, sabemos que es ese autor. Pero también me va a determinar, ¿sí?, la posibilidad de qué, de saber en qué medida va a ser responsable esa persona por ese accionar que puede ser culpable o doloso, ¿sí? O eventualmente que no haya ninguna negligencia atribuible, por ejemplo, a su persona, no haya culpa, pero sí deba responder porque se está beneficiando económicamente de la actividad. Un empresario que pone una fábrica y esa fábrica vierte contenidos químicos a un río, por ejemplo, ¿sí? Ustedes van a decir, pero a ver, el empresario personalmente no tiró los químicos al río, no, lo hizo un empleado de la fábrica que lucra y que le da y le reporta beneficios a ese empresario. Entonces, hay una responsabilidad que va a ir más allá de lo que es la individualidad del sujeto. Y es la responsabilidad que se llama responsabilidad objetiva. Es decir, objetivamente, esta actividad es responsable por los daños. No hay que probar nada más. Se prueba que hay un daño. Tendrá que desvirtuar el empresario que, por ejemplo, por ese daño no debe responder o que hubo culpa o alguna actividad que provocó la propia víctima. ¿Sí? Pero es decir, casi está rotulado como que ya es responsable salvo. ¿Sí? Por otro lado, la función de la relación de causalidad a nosotros nos va a marcar lo que se llama la extensión del resarcimiento. Entonces, nosotros vemos, para una respuesta rápida es, ¿cuáles son las funciones de la relación de causalidad? Claramente, determinar la autoría. ¿Quién es el autor de ese daño? Autor, sea autor material o autor eventualmente jurídico. Autor material, el que lo causa, autor jurídico, el que debe responder en función de esas presunciones que establece la ley. ¿Sí? Y por otro lado, la otra función es determinar cuánto es lo que debe pagar. Claramente, la extensión del resarcimiento o la medida del resarcimiento es esto. Es, bueno, ¿en qué ámbito actuó? Y actuó dentro de la responsabilidad contractual. Bueno, la responsabilidad contractual saben que tiene regulado, digamos, algo que rige entre partes, que es, además de la buena fe, de los principios generales de buena fe y de respetar la palabra dada, de cumplir con las propias cláusulas que se establecieron, porque se autorregularon, ¿sí? Siempre la responsabilidad contractual ha sido menor que la extracontractual. ¿Y por qué? Y porque en la extracontractual muchas veces, le dirían 99% de las posibilidades, no ha habido conocimiento siquiera previo de la otra persona que yo le causo el daño. Yo atropello a un peatón y tengo la mala suerte de atropellarlo y causarle un daño, ¿sí? Yo voy a responder en una extensión muy importante. ¿Por qué? Porque violé un principio general del derecho, el principio de no dañar al otro, el nem ladere. ¿Sí? Al haberlo violado,
ya automáticamente, digamos, yo tengo en mi cabeza el deber de responder y de indemnizarlo por todo aquel daño que no debía sufrir y que por responsabilidad pura y exclusivamente mía, él la sufre o ella la sufre. ¿Sí? Estos principios ustedes van a ver que empiezan a enlazarse. Algo que por ahí ustedes vieron en Civil 1 y que han leído por ahí, digamos, en las primeras hojas de la materia, cuando hablamos de obligaciones y responsabilidad, estamos hablando de la teoría del crédito y de la deuda, en definitiva. Es decir, cuánto yo tengo derecho a reclamarle al otro en función del vínculo que tenemos. Vínculo que sea contractual, porque nos vinculamos y ese contrato generó obligaciones, o vínculo extracontractual, que es el vínculo por el cual yo te atropellé a vos y bueno, ahora tengo que indemnizarte. ¿Sí? Esto está claro y está bien detallado en el 1726, pero tengan en cuenta algo cuando lean este artículo. El artículo 1726, cuando analizan cuáles son las consecuencias reparables, habla de una extensión, es decir, habla de salvo disposición en contrario, que son reparables las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Ahora vamos a ver las situaciones como son, pero ¿qué hace? No analiza una distinción o no hace una distinción entre responsabilidad contractual o extracontractual. ¿Por qué no lo hace? ¿O por qué no lo determina? Porque el Código Nuevo lo que hace es fusionar las ideas del nuevo o moderno derecho de daños, que en inglés es el tort law, ¿sí? Y en ese derecho de daños, lo único que importa es que no haya persona que no tenga reparación del daño que sufrió. Independientemente si fue derivado de un hecho que se origina en un ámbito contractual o extracontractual. Es decir, hay un daño, ese daño debe ser reparado. A mí no me interesa quién es el dañador. A mí lo que me interesa es que se repare el daño. Esta regla es el ABC hoy día de nuestro código y específicamente de lo que es el tema de la responsabilidad. ¿Sí? Ustedes van a ver en el desarrollo, este es un tema bastante lindo para hablar porque encuentran por ahí diferentes libros, ejemplos que son bastante interesantes. Dentro de las teorías de la relación de causalidad, ustedes tienen 4 bien marcadas. La teoría de la equivalencia de las condiciones, del filósofo Stuart Mill. ¿Qué habla la teoría de la equivalencia de las condiciones? Es la conditio sine qua non. Es todos los hechos y condiciones que generan o que llegan a apreciarse hasta que se llega al daño son responsables en su totalidad. ¿Cómo son responsables? A ver, profesor, vamos a traducirlo a un lenguaje claro. Bueno, todos y cada uno de los participantes, por ejemplo, de la cadena, ¿sí? De la cadena de hechos hasta que se genera el daño que ahora se está reclamando, todos deben responder en la misma medida. Ah, pero esto es una barbaridad. ¿Y por qué? Y porque yo compro un auto, me lo da el dueño de la concesionaria, lo llevo ando por la calle, agarro un pozo, lamentablemente. Ante este agarrar un pozo, se me afloja una rueda. La rueda sale volando, le golpea la cabeza a un peatón, como habrán visto en muchas, lamentablemente, situaciones de vida, ¿sí? Y muere esa persona. ¿Quién es responsable? Según esta teoría, sería responsable yo, el que le colocó la rueda, el que revisó el auto, el que me vendió el auto, el fabricante del auto, es decir, toda una cadena, ¿sí? Que no estamos hablando de lo que es la teoría del derecho al consumidor, sino
de la relación de causalidad, es decir, determinar la autoría. ¿Quién es el autor material? Y si fuera el autor, ¿sí?, como tal, autor no habría, porque autor sería la cubierta o la goma que golpea a la persona. ¿Se entiende? Entonces, esta teoría obviamente en algún momento se buscó alguna solución, alguna, digamos, alguna utilización práctica para justificar la teoría de la responsabilidad civil y obviamente no tuvo resultado. La teoría de la causa más próxima, del inglés Bacon, Francis Bacon, es algo que en algún momento fue aceptada. ¿Y cómo estaba representada? Y supónganse, el ejemplo siempre es el de la situación de un paciente en un hospital. ¿Sí? Dependerá de los libros, pero el ejemplo clásico es este. Una persona va al hospital con una dolencia y le dicen, bueno, quédate en observación 24 horas, mientras tanto te vamos a dar, por ejemplo, vitamina B12 para levantarte, ¿sí?, corporalmente. Perfecto. Le colocan la inyección, le colocan la vitamina, se queda ahí, y viene una enfermera cuando se está por acabar, digamos, esa vitamina, el sachet, digamos, y lo reemplaza por otro, sin saber que adentro, pese a que decía vitamina B, era, por ejemplo, veneno, o era cianuro, ¿sí? Esto, a ver, es un ejemplo que parece un absurdo, pero lo plantean como algo real, es decir, ¿qué pasa si la persona esa muere? En función de esta teoría de la causa más próxima, la responsable sería la enfermera y no quien elaboró el sachet o quien rotuló mal ese medicamento o quien eventualmente metió un químico a los efectos de causar un daño y o tampoco la institución hospitalaria. Esto que parece, digamos, a priori parece un chiste, ¿qué es? Y bueno, vamos a evaluar de todos los hechos antecedentes el último. El último. Si el último participa en la cadena, es responsable. Entonces, es lo mismo que, supónganse, fíjense, el caso de los rugby del año pasado de Gesell, ¿sí?, con el chico que falleció. Hay 8 rugbyers imputados. No estamos hablando de la causa en sí, porque yo no la conozco personalmente, pero hablemos de algo como si fuera algo general. ¿Van a responder todos por igual civilmente? Y dependerá. Claro. ¿Por qué? Porque hay una persona que marca con su propia zapatilla, la suela de la zapatilla, ¿sí?, la camisa del joven fallecido, también la cabeza, y hay una persona que aparentemente en un video le pega ya estando muerto. Con lo cual, si nosotros aplicáramos la teoría de la equivalencia de las condiciones, todos deberían responder por el todo. Si aplicamos la teoría de la causa más próxima, el que le pega ya estando muerto debería responder por el todo, y los demás quedarían liberados. Entonces, absolutamente era un injusto. ¿Qué se genera en lo que es la doctrina alemana digamos, del siglo XIX? La teoría de la causa eficiente o la teoría de la causa preponderante. Causa eficiente es analizar cuál es la causa que con eficiencia, con eficacia, es la que genera más cosas. Y el ejemplo, a ver, jurídicamente es muy pobre lo que pueden lograr. Esto lo hablan como una cosa teórica. El ejemplo que se utiliza siempre es el de la semilla y la siembra. Yo soy un productor agropecuario que tengo un campo y que pongo una semilla para que crezca X siembra y poder cosecharla. ¿Cuál es la causa eficiente de la cosecha que yo levante? ¿El sol que generó el crecimiento? ¿Los minerales del suelo? ¿La lluvia? ¿El clima? ¿O que yo haya puesto la semilla? Según esta teoría, y lo eficiente fue, más allá de todas las condiciones climáticas y todo lo que puede operar, lo eficiente o lo rutilante fue el colocar la semilla. Bueno, entonces, ahí podría ser analizada jurídicamente
la relación de causalidad en función de este postulado de Kohler, del autor alemán. ¿Sí? Ante esto y ante la no encontrarle quizás una respuesta clara a la mecánica de cómo poder vincular hecho o daño con hecho y la extensión del resarcimiento, se busca, dentro también de la teoría alemana, la causa preponderante. Y acá ustedes van a tener un ejemplo, que si bien al día de hoy no tiene resolución judicial, lo van a apreciar más fácil. La causa preponderante es aquella que es la que desequilibra, es la rutilante, la más activa, la que genera realmente lo más importante en el hecho a ser reparado. Ejemplo, si alguien a mí me pide un arma, y yo le entrego el arma, y con esa arma se suicida, obviamente saben qué caso mediático estoy relacionando, ¿sí? Y con esa arma se suicida. Si yo tomara cualquiera de los postulados de la teoría A, de la teoría B y de la teoría de la causa eficiente, el resultado no es hasta apreciable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar un daño, que es la muerte de una persona, en función de quién es el autor o cuál es eventualmente la causa que va a dominar en esta relación, en este péndulo. ¿Sí? Y para algunos será, y no, es importante que alguien me haya pedido a mí el arma, entonces yo se la entregué, y para otros va a ser el que una persona se haya disparado, el suicida. Entonces, si nosotros aplicáramos este criterio de la causa preponderante, la que desequilibra es la causa del movimiento del dedo, ¿sí?, que genera el suicidio. Y estaría liberado. Y ustedes fíjense ahora, relacionando con nombres mediáticos. Entonces, ¿por qué se lo persigue a Lagomarsino en el caso Nisman? ¿Sí? Bueno, hay que ver, más allá de la cuestión propia de lo que es el expediente, ¿sí?, cuál es la teoría que están aplicando o cuál están siguiendo dentro de lo que es sede penal, ¿sí? Porque en sede penal sí o sí se busca un autor, y en sede civil sí o sí se busca un garante. ¿Qué es el garante? El que cubra el daño, en definitiva. Como ya hemos dicho, no me importa quién es el autor, sino que se pague la indemnización de esa persona que sufrió el daño. ¿Sí? Criterio aplicado ya por el Código de Vélez y reformulado y refrendado en el día de hoy, es el criterio de la teoría de la causa adecuada para poder determinar qué persona, qué sujeto le hace la autoría con relación a un daño y la extensión. Y acá analizamos nosotros, pongo dos palabritas que parecieran complejas, ex post facto y en abstracto. ¿Qué es esto? Parece chino básico. Ex post facto es, yo voy a analizar siempre la situación. Un magistrado, por ejemplo, la va a analizar en función de los hechos que ya acontecieron. Es decir, con posterioridad al hecho. Ya con posterioridad al hecho, el juez tiene la representación de una historia, hecha por el actor y hecha por el demandado. Lo que tiene que hacer es hacer una representación mental y analizarlo en abstracto, ¿sí?, a ver cuál es la causa que va a ser la determinante para vincular lo que es la función autoría y extensión en el resarcimiento. La teoría de la causa adecuada es todo aquello que sucede conforme el curso normal y ordinario de las cosas es lo que va a tener relevancia en nuestra teoría. ¿Se entiende? La normalidad. No se trata de buscar a ver si hay algún desequilibrio, si son todas las condiciones iguales, si es más próxima temporalmente, no. Se busca aquello que sea normal. Y si normalmente ese acto u omisión genera de por sí la consecuencia que estamos tratando de buscarle una respuesta. ¿Sí? A ver, tengo en el chat. Acá Tomás, que nos pregunta, en la causa preponderante, la causa
que desequilibra es el disparo o la entrega del arma. La respondí al final justo. Quizás esto fue en el medio. La causa preponderante en este caso sería el disparo. Exactamente. ¿Sí? Como hizo Pablo. Profe, Sí, hola. Perdón, mi nombre es Victoria. Tengo una pregunta, porque sí, estábamos Victoria. poniendo ejemplos de penal y entiendo que hay varias diferencias, entonces quería preguntarle si no nos podría ofrecer un ejemplo de esta última, que es la causa adecuada, pero con algo de civil, justamente, como para ubicarme un poco, ¿Cómo de porque civil? ¿Cómo de con civil? algo en particular que, digamos, algún ejemplo que tenga que ver más con lo que estamos Con, viendo con- con- exactamente. con la materia, no, está Claro, bien. Lo que se explica, digamos, lo que es la teoría de la relación de causalidad, sale originalmente para justificar la causalidad, que ustedes saben, ya que estás en Penal 1, que la teoría de la causalidad nace en sede penal, ¿sí? mm, O es una teoría penal, ¿sí? En sede civil, eso, yo iba a llegar ahora justamente con esta filmina, por eso me detuve en consecuencias. bien, listo. Las, Listo, listo. las, las consecuencias que surgen del curso normal y ordinario de las cosas van a determinar civilmente lo siguiente. ¿Quién es responsable, por ejemplo, de la muerte de una criatura? Bueno, vamos a analizarlo conforme este criterio de la causa adecuada. Falleció una criatura en la plaza, ¿sí? Y esa criatura falleció en función de haber sido atropellada por un ciclista que andaba en la vereda. Pero este ciclista no estaba andando en la vereda. Este ciclista estaba parado, sentado sobre la bicicleta, justo delante de la criatura, y sea compañero, amigo, transeúnte, lo empuja. ¿Por qué? Porque estaba en la vereda, y no debería estar en la vereda. Al empujarlo, atropella a la criatura que era un bebé, fallece. O se le da vuelta al cochecito y fallece. Este es un caso que fue bastante particular y de acá de Mar del Plata. ¿Sí? Acá se presentó la situación de, a ver, yo soy responsable, decía el ciclista, yo soy responsable de este daño. Porque, a ver, eh, yo estaba mal, estaba en un accionar, entre comillas, antijurídico, porque estaba en contra de una norma que dice que no puedo estar en la vereda con la bicicleta. ¿Sí? Esto sabemos que es regla. ¿Sí? La vereda es para transeúntes, la bicicleta tiene que andar en la calle. ¿Sí? O bicisenda. Ahora bien, lo normal, conforme al curso normal y adecuado a las cosas, es si un bebé es atropellado por una bicicleta, ¿va a morir? Claramente. ¿Por qué? Porque es la cosa, bicicleta, ¿sí? Más allá de no tener una autonomía propia como una moto, ¿sí? La bicicleta es algo que es agregado a la sociedad. Todo lo que se genera como agregado, ¿sí? El hombre naturalmente camina, ¿sí? Todo lo que va agregando, producto de la industrialización, de los avances tecnológicos y todo genera riesgo. Al generar riesgo, aunque sea mínimo, es lo mismo que ese ciclista me haya golpeado a mí, y seguramente no, probablemente me generaba un esguince. Pero en cambio, a un bebé, a una criatura, ser atropellado por una bicicleta, el curso normal y ordinario de las cosas va a determinar que esa sea, ¿sí?, digamos, la causa por la cual debe ser reparado el daño, es decir, la muerte de esa criatura. Ahora ustedes me van a decir, está bien, pero él no quería causar el daño, él se representó causar el daño. No, él estaba parado y a él lo empujan y causa ese daño. Bueno, acá va a haber una concatenación con el hecho antecedente, que el hecho antecedente es que lo golpean y en el momento de la acción-reacción, ¿sí?, causa el daño. Sí, Pablo. Sí, lo que pasa es que ahí sí se divide mucho de lo que es penal de lo civil.
porque lo primero que nos enseñan en Penal 1 es ATAC, acción típica, antijurídica y culpable. La acción es el movimiento voluntario. Estamos hablando que él Exacto. estaba parado, alguien pasó y lo empujó. Desde lo civil alguien va a tener que responder por ese daño. Desde lo Exacto. penal, el ciclista estaba parado charlando con X y lo empujaron. No hubo una acción No hay, voluntaria. exacto. Porque vos fíjate, esa tipicidad es entrar dentro de la norma que la acción, y nosotros vamos a ver, acción típica, antijurídica, culpable y dañosa, en este caso, puede ser dañosa, puede ser típica, porque alguien que atropella a una persona y muere esa persona puede ser típica, pero no hay intención cierta de matar. Esa intención, en el caso, o al menos la representación mental de matar, a diferencia, por ejemplo, de correr picadas, en donde ahora empieza a utilizarse un criterio diferente, ¿sí?, en sede penal del dolo eventual, pero que en sede civil, en definitiva, que corre picadas, ya se representó claramente que o es un genio de la conducción y se cree que es el Hamilton de la Fórmula 1 y va a evitar todos los accidentes, o que realmente es un imprudente que ha hecho mucho más de lo que realmente debía hacer. Bajo cualquier circunstancia debe reparar. ¿Sí? Ahora bien, con respecto a las consecuencias, nosotros vemos, acá lo tienen marcadito en negritas, el curso normal y ordinario de las cosas son las consecuencias inmediatas. Ejemplo, yo choco con un auto y atropello a una persona. ¿Cuál es el curso normal y ordinario de las cosas? Y si atropellé a un peatón en la puerta de la facultad, el peatón seguramente va a terminar hospitalizado. La consecuencia inmediata es la hospitalización, los gastos, ¿sí?, de traslado y hospitalización. Ahora bien, hay consecuencias que se conectan entre el hecho y un acontecimiento absolutamente diferente. Supónganse que ese alumno o alumna que atropellé estaba justo yendo a un trabajo en el cual le iban a dar una suma X por presentismo, ¿sí?, o se iba a beneficiar de un ascenso ese mismo día, y no concurrió. ¿Qué pasó? Está conectado ese hecho, pero con un acontecimiento absolutamente diferente. El acontecimiento diferente es lo que ha generado, ¿sí?, el impedimento de que esta persona pueda concurrir al trabajo. Es decir, vamos a fraccionar el hecho, ¿sí? Yo voy andando en auto. Lo que menos me imagino es que yo voy a atropellar a alguien. Lo que menos me imagino es que la consecuencia normal y ordinaria de atropellar a alguien es que, lógicamente, esa persona deba ser, supóngase, hospitalizada y haya que pagarle los gastos de los daños que yo le ocasioné, hasta en la ropa, la pérdida de un par de lentes, la dentadura, ¿sí?, los gastos de hospitalización. Pero si encima había un acontecimiento distinto que se relaciona con este hecho y que tampoco puede ser cumplido, esto es una consecuencia inmediata. Es decir, no está estrechamente relacionada con el hecho que causa el daño, pero sí con otro acontecimiento. El acontecimiento es, por ejemplo, la posibilidad cierta de tener un reporte o un beneficio económico, ¿sí?, y lo va a perder en función de mi daño, en función de mi accionar. Entonces yo ahí debo responder por ambas consecuencias. Las que no se pueden prever, las que no se pueden imaginar, las que no se pueden mentalizar, porque depende del universo, de Dios, ¿sí?, o de eventualmente circunstancias absolutamente ajenas a la posibilidad de gobernarlas uno humanamente, son las casuales y no se responden, ¿sí? Ahora bien, yo acá les marco el 1729 como un artículo clave también, porque de este artículo ustedes van a ver que el hecho de la persona damnificada va a tener alta incidencia en la reparación. Y si, por ejemplo, como ustedes ven muchas veces en la televisión, de hecho en América TV salió el viernes, si no me equivoco, una mujer que
veía pasar a los autos en la avenida, y cuando vio pasar un auto bastante de alta gama, se tiró encima. Lo agarró la cámara de vigilancia. Bueno, si iniciara el daño, ¿sí? Ahí nosotros vemos que, conforme al 1729, el hecho del damnificado ha tenido una incidencia tal que ha tratado de generar, y al tratar de generar ese daño, eso exime a, por ejemplo, al conductor del auto, que, pese a haber incorporado en la sociedad, o estar sirviéndose en la sociedad, de un automóvil, ¿sí?, que genera de por sí riesgos a los demás, ¿sí?, no va a responder, porque la que generó ese daño es la propia víctima, ¿sí? Esto, esto está bueno tenerlo en cuenta porque, digamos, se tipifica, se establece específicamente esta situación de evitar lo injusto. El código lo que pretende es buscar la justicia, como hemos dicho, que se resarza a todo aquel que se le ha causado un daño. Perfecto. Ahora bien, el resarcir puede ser que muchas veces el daño esté justificado, como por ejemplo el policía que atropella a un peatón en persecución policial. Entonces el daño va a ser menor. ¿Por qué? Porque cumplió un servicio público. Y también hay situaciones ingratas en donde, por ejemplo, el que causa un daño es una persona que, como antes se denominaba, un insano. Entonces, como no entiende, no comprende la medida de sus acciones, ¿sí?, no va a ser a priori responsabilizado, porque, a ver, genera un daño, pero no lo quiso hacer, no lo representó, no lo comprendió, ¿sí? En estos casos, si no respondiera esa persona, habría un injusto en el sistema civil. ¿Por qué? Porque hay una víctima que, por ejemplo, este insano, esta persona con problemas graves de entendimiento, de comprensión, pasó y le pateó el auto y le abolló la puerta. Si no cubre ese daño a esa persona, hay una víctima que no ve reparado su derecho. Reparado su derecho que fue vulnerado. En estos casos, el código lo que pretende es, bueno, aunque no haya actuado comprendiendo los hechos, las situaciones, aunque no pueda ser, entre comillas, penalizado, ¿sí?, por su acción antijurídica civilmente, por razones de equidad y justicia, que existe lo que se llama la indemnización de equidad. Es que aunque sea mínimamente por la justicia, se le indemnice con algo. Ese algo va a ser muy, muy inferior a si lo causa cualquiera de nosotros voluntariamente, ¿sí? Ya llegando a la función, a la segunda parte de la clase, que es el daño, esto lo dejé para último momento porque es bastante simple en lo que es la lectura y está bueno también. Daño, como presupuesto de responsabilidad, es claramente un menoscabo. ¿Qué es? Se lesiona un derecho de una persona, el derecho subjetivo, y esa lesión necesita ser reparada. Al necesitar ser reparada, generar responsabilidad. Dentro de los conceptos de lo que es el daño que tiene el artículo 1737, se habla siempre de la lesión, léase, de un derecho o un interés que no está permitido, ¿sí?, por el sistema jurídico. Entonces, ese daño que se produce en una persona, en un patrimonio, en un derecho, por ejemplo, de incidencia colectiva, ¿sí?, es un daño que necesariamente, ¿sí?, hace sostén para la reparación, ¿sí? Piensen algo. Depende de los libros que ustedes vean, siempre el daño ha sido un elemento excepcional dentro de la integración de lo que es la responsabilidad civil. Sin daño no hay responsabilidad civil, se decía. Y se dice al día de hoy, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? El código nuevo, a medida que ustedes vayan
ya avanzando en la materia, van a ver que regula, ¿sí?, situaciones en donde puede ser que el daño no esté producido aún, y sea un daño potencial, ¿sí?, en cuyo caso, ahí se aprecia lo que se llama, en nuestra teoría de la responsabilidad civil, la función preventiva del derecho de daños. Es decir, ya no es resarcitoria, no repara la consecuencia de un daño producido, sino que por ahí se puede accionar para evitar un daño que potencialmente puede ocasionarse, ¿sí? Dentro de las especies, ustedes tienen una amplia variedad, ¿sí?, de cómo se puede consagrar el daño. Actual, bueno, obviamente es el que ya ocurrió, daño futuro es el que puede generarse, pero es cierto, es decir, que presenta una cualidad que es indudable de que realmente ocurra. Si hay supónganse, una pérdida de una central nuclear, ¿sí?, en donde hay un reactor nuclear, al día de hoy no se causó un daño a la sociedad. ¿Sí? Piensen en lo que pasó en Japón, la central Fukuyama. Pero yo podría iniciar, conforme el nuevo código, ¿sí?, una acción preventiva de daños para que cese la actividad, por ejemplo, de esa central nuclear, para que eventualmente esas pérdidas que hay de material nuclear no contaminen o no generen una explosión masiva, ¿sí? Esto es, por ejemplo, en el caso de un daño futuro cierto, porque se presenta como indudable. El daño también puede ser futuro incierto, que es el que es meramente hipotético o que es una conjetura. Bueno, en estos casos hay que tener más cuidado porque en numerosos supuestos es rechazado, ¿sí? Lo mismo que lo que ustedes van a ver, que lo marco en el siguiente párrafo, en el daño patrimonial. El daño patrimonial, ustedes tienen que tener en claro las dos variantes del daño, ¿sí?, el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es el daño que efectivamente sufrió una persona, ¿sí? Sufrió una persona. Por ejemplo, en el accidente de tránsito, ¿qué sufrió? Y sufrió, por ejemplo, la rotura de los anteojos, la rotura de la dentadura, la fractura de un hueso, ¿sí? Lucro cesante es la ganancia dejada de percibir. Imagínense si esa persona era viajante de comercio. Imagínense si esa persona era chofer o peón de taxi. Deja de ganar a consecuencia de un hecho ilícito civil, que es el accidente de tránsito, ¿sí? En ese caso, yo voy a tener que reparar el daño emergente, ¿sí?, lo que sufrió, efectivamente, y lo que deja de ganar. Muchas veces, ustedes van a ver, también está bien detallado ahora en el código, pero van a ver en los libros, que también se habla de pérdida de chance, ¿sí? La pérdida de chance. ¿Qué es la pérdida de chance? Y yo perdí la chance de tal cosa. Bueno, perfecto. ¿Cuándo es indemnizable una chance? Y cuando realmente es algo, una suerte de posibilidad cierta e indudable que puede producirse. Ejemplo, el típico caso de un futbolista, de una estrella del básquet, ¿sí?, en donde está a punto de ser transferido a un club, supóngase europeo o a la NBA, ¿sí? Esa posibilidad cierta, en donde ya se firmaron, por ejemplo, precontratos, ¿sí?, ya se hizo, supóngase, la revisación médica, todo, y falta solamente firmar para que ya se ponga la casaca, pero ya están todas las tratativas realizadas, ¿sí? Y están todas encaminadas a esa consecución. Supónganse que tal persona sufre un daño, supónganse un goleador de fútbol, ¿sí?, sufre un daño. Ese daño que va o que debe ser reparable dentro de lo que es ese daño. Y el daño que sufre ese jugador de fútbol, daño emergente en el accidente de tránsito,
la ganancia que deja de percibir, porque por ahí tenía un contrato en donde cuanto más goles, más cobraba, y también la pérdida de chance, porque por ahí, con esa lesión que se fracturó, tiene para tratarse 3, 4, 6 meses, y el club que lo iba a contratar dice, no, un momentito, como está fracturado, ahora no sabemos cuando vuelva si va a estar en las mismas condiciones. Entonces, se frena la negociación y no se vincula. Listo. Ahí yo sí puedo reclamar la pérdida de chance para que sea indemnizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya lo presento como algo que realmente se iba a producir y que se iba a consagrar, salvo que se interrumpiera la cadena positiva, digamos, de los eventos. Y la cadena positiva se interrumpió con el accidente de esta persona que cruzó en rojo y me atropelló. ¿Sí? Para ir cerrándoles más o menos la historia. Ustedes van a ver, dentro de las formas del daño, el daño a la persona, el daño común o propio, ¿sí? Depende de quién sea el que lo sufra, si es intrínseco o extrínseco, si es moratorio o compensatorio, es decir, si yo tengo que reparar un daño, por ejemplo, contractualmente, y tenía que cumplir la entrega de sumas de dinero el día 1 de abril, y no lo cumplí, y lo cumplo el 5. Si es sumas de dinero, voy a tener que reparar el interés del día 1 hasta el día de hoy. ¿Esto qué es? Un retraso en el tiempo. Este retraso en el tiempo es un daño que yo le genero al bolsillo del acreedor, que debo reparar. ¿Por qué lo debo reparar? Porque un retraso que es jurídicamente imputable, atribuible a mi persona, entra dentro de lo que es el concepto del daño moratorio. Se demoró el cumplimiento, ese cumplimiento demorado es imputable al sujeto deudor, entonces el sujeto deudor tiene que pagar no solo lo que le debe al acreedor, sino las sumas de intereses que se generan desde el día que no cumplió hasta el día que cumple. ¿Sí? En cambio, el daño compensatorio es aquel daño que compensa una prestación que no puede ya ser cumplida en especie. Ejemplo, los daños y perjuicios. Cuando no se puede cumplir específicamente con la prestación adeudada, porque la prestación adeudada no se puede cumplir porque materialmente desapareció, el daño compensatorio corresponde a la inejecución definitiva. Es decir, como no se puede cumplir de esa manera satisfactoria, tiene que indemnizar. Ejemplo, muy simple. Yo vendo un auto de colección. Cuando lo voy a vender el auto de colección, le dejé las llaves puestas. Bajé, hice cerré la puerta de mi casa, cuando vuelvo me robaron el auto. En realidad es un hurto, y hablamos en forma penal, pero en términos, para que se entienda, desapareció el auto, y desapareció. ¿Qué es lo que yo debo indemnizar? Y debo indemnizar que no puedo cumplir con el contrato que era entregar ese auto. ¿Cómo lo voy a indemnizar? Y no puedo entregar la cosa tal cual como está. ¿Por qué? Porque ha sido hurtada. Hurtada aprovechándose de una cierta desinteligencia mía de haber dejado las llaves puestas del auto. Como no lo puedo cumplir tal cual como está, tengo que indemnizar con una suma de dinero, ¿sí? Que es el típico caso de los daños y perjuicios. ¿Sí? Acá paso y quiero terminar con esto. A mí lo que me interesa que entiendan de todo lo que es el sistema de daños es que la regla general establece que la reparación debe ser plena. ¿Qué es la reparación plena? Indemnizar de tal manera las cosas, el daño, léase, que se pueda volver para atrás y se haga de cuenta de que en realidad ese daño no ocurrió. ¿Sí? Es decir, poner al damnificado en una situación anterior. ¿Sí? Ahora bien, muchas veces ese estado de reparación no es posible. ¿Por qué? Porque a un deportista de alta gama, un atleta, la pérdida de un miembro, ¿sí? Por más que volvamos para atrás y le indemnicemos con todo, no le va a devolver la pierna. Por ahí le puede poner una pierna o un implante de titanio, que puede ser hasta mejor a los efectos de
de su desarrollo como atleta. Pero ya no va a poder competir como atleta, sino como atleta paralímpico. ¿Se entiende? ¿Esto qué significa? Entiendan algo. Necesariamente toda reparación, cuando habla de plenitud o reparación plena, es que se trate de paliar toda consecuencia negativa del daño. Si se puede volver para atrás las cosas de tal manera de que realmente se pueda volver a ese estado anterior porque eran cosas materiales, se va a privilegiar esto. Si no se puede volver al estado anterior, necesariamente va a ser reemplazado ese pago en especie por el pago en dinero, la indemnización sustitutiva, ¿sí? La indemnización que repara el daño, la indemnización que en definitiva, como la palabra lo define, resarce las consecuencias negativas de los eventos dañosos. ¿Sí? Con esto tengo bastante más, pero con esto me parece que está bastante cerrada la idea como para que ustedes comprendan y sepan cómo posicionarse, digamos, en el estudio del tema. Quizás un solo agregado que estaría bueno marcar, que es este, el de la legitimación. Obviamente, cuando hablamos de legitimación, hablamos de quién es la persona que puede reclamar. Legitimación activa, legitimación pasiva es quién es la persona que va a ser demandada. ¿Sí? La regla general, para que la reparación sea plena, apunta a que, bueno, aquel que sufrió el daño es el sujeto que va a reclamar, ¿sí? Por esa reparación de ese daño. Pero ojo, cuando hay consecuencias no patrimoniales, puede variar. Y esto de consecuencias no patrimoniales, ustedes saben que al día de hoy, nuestro código, nuestro sistema actual, contempla lo que es el daño patrimonial del extrapatrimonial. Patrimonial, el que afecta realmente al patrimonio, hablando económicamente, y extrapatrimonial es aquel que era conocido antes como daño moral. Entonces, cuando hay consecuencias no patrimoniales, por ejemplo, cuando puede ser reclamado el daño moral, el código incorpora en lo que es la legitimación una norma que es muy, pero muy importante, que es que si esa persona murió o tiene, en el caso de la muerte y el daño moral, sabemos que los que están estrechamente vinculados con esa persona que falleció producto del evento dañoso, pueden reclamar daño moral. Eso es claro. Pero ahora se incorpora el de la gran discapacidad. Contempla las situaciones, por ejemplo, en donde una persona no falleció, pero se encuentra en una situación de estado vegetativo, un estado de, supónganse, de coma profundo o mantención de coma, en cuyo caso no reclama, ¿sí? Y más allá de tener opciones el día de mañana de poder reclamar, ¿sí? Tampoco habilita el reclamo de daño moral a la familia ínterin. Y lo que se trata acá es de tratar de paliar esas consecuencias negativas de ese evento dañoso que generó ese daño. Por ende, el código, en estos casos, sea de muerte o de gran discapacidad, habilita a los ascendientes, a los descendientes, al cónyuge o a la cónyuge, y a quienes vivían con trato familiar, o a quienes se les dispensaba trato familiar. Esto es, antes, si vos no podías acreditar legalmente que vos eras padre, madre, hijo, hija, marido, mujer, no tenías posibilidad cierta de reclamar daño moral. ¿Por qué? Porque el vínculo legal determinaba la procedencia del daño. Al día de hoy, al incorporarse a aquellas personas que vivían en contrato familiar, se incorporan
todos aquellos sujetos que son los, por ejemplo, padres, madres de crianza, hermanos de afecto, hermanos del corazón, hermanastros, ¿sí? Todas esas figuras que han contribuido a una vida familiar de la persona que ha fallecido o que han estado estrechamente vinculados. En este caso, la legitimación activa la tienen y les permitirá, puntualmente en el caso de una gran discapacidad o eventualmente en caso de muerte de la persona, ¿sí? Aún no teniendo vínculo legal o vínculo biológico, poder acreditar que el trato ostensible y que era visible para toda la sociedad era el trato de, por ejemplo, de que tal persona era mi padre, aunque yo no era su hijo y aunque a mí yo sé que hay un padre, pero no sé quién es, ¿sí? Y nunca se hicieron los trámites legales de adopción y nunca se hizo ningún tipo de acción con respecto a mi padre biológico para cortar el vínculo. ¿Se entiende? Es decir, incorpora todas las personas de afecto. Y esto es muy importante porque amplía lo que sería el reclamo de la consecuencia no patrimonial. La consecuencia no patrimonial es cuando se afecta o se daña, ¿sí?, a cierta persona, en este caso, por ejemplo, por no poder estar. Acá me dice Victoria, ¿será posible que el Power se nos comparta a través del campus o por correo? No tengo problema, vamos igualmente tienen la clase ya grabada, así que no hay ningún problema, ¿sí? Lo remito por la vía interna y cualquier cosa me dicen. Vamos a tener más clases nosotros en la cursada, el día 20, vamos a tener toda una clase de privilegios y derecho de retención, y creo que con esa sería la segunda clase y ya nos veríamos para el parcial recién, ¿sí? Bueno, la verdad que el tema es muy, muy amplio como para seguir largo rato. Creo que esto es lo más importante. Obviamente he dejado algunas cosas que son de lectura sencilla, por ejemplo, el curso de los intereses, el tema de quién prueba. Ustedes van a ver que si ven los libros nuevos, cuando se habla de prueba del daño, muchas veces se habla de la teoría de lo que se llama las pruebas dinámicas, ¿sí? O de la carga de la prueba dinámica. La teoría de la carga de la probatoria, ¿cómo es? Y claro, a ver, ¿quién prueba? Y prueba el que alega. Normalmente es, si yo digo algo, tengo que probar, ¿sí? Pero no siempre el que alega está en mejores condiciones para probar. Si yo estoy anestesiado en un hospital y a mí me hacen una mala praxis, yo dependo de una historia clínica para poder acreditar mínimamente la responsabilidad profesional de los médicos. Pero ¿qué pasa? ¿Quién está en mejores condiciones de probar? ¿Yo que estoy anestesiado, con anestesia profunda, o el cuerpo médico? Y bueno, en este caso, el código incorpora posibilidades de lo que es la carga probatoria dinámica. Es decir, va a probar a aquella persona que, más allá de que no haya alegado por ahí tal evento, esté en mejores condiciones de probar. Esto es una incorporación muy moderna de derecho de daños que ya se venía llevando en doctrina, se venía postulando de hace muchos años a esta parte. Pero bueno, ahora sí tiene ya en el 1744 la consagración normativa. ¿Alguna pregunta como para terminar? Nada, bueno, veo solamente a Pablo, a Lucio y a Caro. Así que los voy a utilizar a ustedes tres como representantes fieles de la cursada. Y bueno, nos vemos si Dios quiere el día 20. Tengan una buena semana. Espero que les haya servido. He apurado por ahí en muchos
muchos temas por ahí el contenido, pero espero que esto les sirva como para un complemento para cuando lean o estudien estos temas, de decir, bueno, por lo menos esto lo he visto en clase, o algo me está sonando como para reforzar más las ideas, ¿sí? Así que, bueno, les mando un cariño grande y nos vemos, si Dios quiere, en 2 semanitas. Chau, chau.